Buenas noches, doctores, ¿me escuchan? Doctora, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas Sí, noches, escuchamos. doctora. Sí, ¿Me escuchan? señora. Buenas noches. Fuerte y claro. Buenas noches, profesora. No. Señora, buenas noches. Doctora, sí, Se señora. escucha perfectamente, ¿Qué doctora. pasa? No los estoy oyendo. Escuchamos bien fuerte y claro. Nosotros sí, profe. Pero si no, no. Algo pasó, no los escucho. Nosotros sí la escuchamos Doctores, ¿me perfectamente. escuchan? No los escucho. Sí, Señora, sí la escuchamos. perfectamente. ¿Me Perfectamente. escuchan? Nosotros sí, Yo no- profe. No, es una USB. Ah, es este. Ahora sí, ¿me pueden hablar, por favor? Sí, señora, buenas noches, doctora. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Buenas noches. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Estaban haciéndole mantenimiento al computador y desactivaron un montón de cosas, entonces estaba perdido el sonido. Mis doctores queridos, los cito más temprano por una razón. Hoy vamos a acabar un poquito más temprano y en la medida de lo posible, si podemos empezar antes, estas clases que nos quedan, se los agradezco. Sé que para muchos va a ser difícil, pero pues igual, sea a las 6, a las 6:15, o faltando un cuarto para las 6, siempre hay personas entrando y saliendo. Entonces, la idea es que por favor aprovechemos el tiempo para terminar entre 7:30, faltando 20 para las 8, porque cuando termino con ustedes, el computador entra a quemar, a grabar la sesión de Zoom y me está generando invasión con el tiempo de los compañeros del otro bloque. Entonces la idea es que no nos pase eso y además porque mi computador tiene una falla y no la han encontrado todavía cuál es, y es que empieza a reiniciarse. Entonces eso hace que el tiempo se me complique más y entonces estoy empezando con sus compañeros más tarde y por ende estoy terminando más tarde. Entonces les ruego por favor que si podemos empezar faltando 10 o un cuarto para las 6 y terminamos a las 7:30 para que ustedes también puedan descansar mientras mi computadora hace todo el trabajo y le doy reinicio para ingresar a la otra clase, ¿vale? Entonces desde ahora nos vamos a encontrar faltando 10 para las 6 y vamos a terminar a las 7:30 o faltando 20 para las 8, máximo. ¿Listo? ¿Les parece, doctores? Señora. Ok, Sí, señora, profe. doctora, Sí, señora. perfecto. Perfecto, sí, señora. Perfecto, doctora. Listo, profe. Perfecto, doctora. Sí, doctora. Necesito tener una charla con ustedes que voy a tener también con sus otros compañeros del otro bloque, que son de un semestre diferente al de ustedes. Y es que noto con preocupación, sé que todos estamos cansados, que ya es fin de año y demás, pero noto con preocupación que no todos están participando en clase a menos que sea ejercicio de exoneración. No sé si lo que pasa es que son tímidos, no sé si es que realmente están entendiendo todo maravillosamente, lo cual dudo, o si es que les da pena intervenir en clase. Yo trato de no avanzar hasta que ustedes no tengan las cosas claras, porque de nada me sirve continuar si me van quedando huecos en el aprendizaje, porque ustedes vienen con muchos otros huecos en el aprendizaje de materias anteriores. Y ya esta es la última materia de la carrera y la idea es que no les queden dudas. Yo sé que no todos se van a dedicar al penal, pero sí es importante que al menos sepamos, además porque el penal es lo que mueve el universo jurídico ahorita en el país. Entonces, quiero saber si es que no me quieren preguntar o qué es lo que está pasando, porque noto que siempre participan los mismos, a menos que, lo que diga ejercicio de exoneración, ahí sí salen todos y les conozco la voz. O si es que no me estoy haciendo entender, ok, ¿listo? Les dejo esa reflexión ahí y luego voy a ir de inmediato al grano. Ayer hicimos un ejercicio precisamente de exoneración y noté varias falencias de la argumentación, que son falencias en el conocimiento, frente a cómo se realizan los preacuerdos. No tanto frente a si es doble rebaja o no, sino la forma en la que ustedes decían en que no iban a aprobar los preacuerdos o en que sí los iban a aprobar,
y noto que tienen inconvenientes para entender qué son beneficios y qué son subrogados. Entonces, vamos a aclarar el tema de ayer y vamos a revisar por qué razón había que improbar los dos preacuerdos. ¿Listo? Para que nos quede pues como claro también por qué o en qué fue que fallamos. ¿Listo? Comencemos. Entonces acá, ¿dónde está? Aquí. Quito mi cámara porque si no empieza el problemita. Espérate. Ya. Listo. El primer ejercicio tenía un problema que casi todos acertaron, y digo casi todos porque algunos dijeron incluso más cosas que no tienen nada que ver. El primer preacuerdo, el del caso 1, recordarán ustedes que era el de empleados de la rama judicial que se quedaban con unos títulos de indemnización por un valor de 120 millones de pesos. A ellos se les imputó un tipo penal que se llama peculado por apropiación en su calidad de servidores públicos. Por apropiación. Y ya. No escucho la profe. ¿No me escuchan? Yo sí, perfecto. Sí, yo sí, Sí, perfecto. doctora, Yo la perfecto. escucho perfecto. Ah, bueno, entonces es Perfectamente, el audio del compañerito, de pronto no está encendido el de él. Si pueden escribirle, si saben quién es, que le escriban y le digan que todos los demás escuchan, por favor. Listo. Entonces, en este caso, el preacuerdo era ilegal. ¿Por qué? No tanto por lo que estaban pactando, sino porque no se cumplía el 349, la exigencia del 349. Alguien me dijo, no, yo supongo, o argumentó eso, dijo, yo supongo que está porque si están firmando el preacuerdo es porque está. Digo, una vez más, no supongan lo que no está. Si no les dijeron nada es porque no está. No se cumplía el artículo 349, tenían que haber entregado 60 millones de pesos o la mitad de los títulos por valor de 60 millones de pesos y asegurar el recaudo del otro 50%, que serían otros 60 millones de pesos. Por esa razón no había lugar. Pero algunos me argumentaron, dentro de otras cosas, el contenido del artículo 68A. El 68A no tiene nada que ver con esto. ¿Por qué? El 68A es una lista de delitos donde dice exclusión de beneficios y subrogados. Así se llama el 68A. Exclusión de beneficios. Aquí hay compañeritos ingresando. Ya le di ingresos. De beneficios y subrogados. Y es una lista larga. Pero resulta que la exclusión de beneficios y subrogados a los que se refiere el artículo 68A no se refieren a aceptación de cargos. Ni aceptación de cargos por allanamiento, es decir, ni preacuerdos, ni negociaciones, ni principios de oportunidad. Nada de eso tiene que ver con esto. Profe, entonces, ¿a qué se refiere el contenido del artículo 68A? El 68A se relaciona con los llamados subrogados y sustitutos penales, es decir, con la concesión de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. Hay un audio encendido, doctores. Es con esos dos a los que hace referencia el artículo 68A. De manera que aun cuando los delitos contra la administración pública, entre los cuales está el peculado por apropiación, se encuentran en el 68A, no quiere decir que la prohibición de este artículo tenga que obrar para aceptar cargos o para obtener rebajas de pena o para hacer preacuerdos. De manera que la argumentación del artículo 68A no tenía nada que ver en el caso 1.
La única razón por la que no se aprobaba ese preacuerdo era por no haber cumplido con la exigencia del artículo 349. Si hubieran cumplido con eso, el preacuerdo era legal. ¿Me hice entender, doctores queridos? Sí, doctora. Completamente, sí, señora. Sí, señora. Doctora, gracias. Ahora, caso 2. En el caso 2 nos hablan de una señora tóxica ella, que le dio por violentar sexualmente por vía anal a su esposo, que llegó borracho y estaba inconsciente, debido a que él había estado momentos antes con unas prostitutas. O sea, era su manera de castigarlo por llegar borracho y por las prostitutas, prácticamente. Entonces la fiscalía le había imputado a la señora acceso carnal violento agravado en concurso heterogéneo, simultáneo con tortura. La mayoría de ustedes acertó en que había doble beneficio. ¿Por qué razón? Porque le estaban eliminando, lo querían disfrazar, al eliminar el delito de tortura y a la vez quitar el agravante. Era así, ¿no es cierto? ¿Sí estaban quitándole el agravante? Del artículo 211. ¿Sí, doctores? ¿Era así el caso? Profe, el caso profe. era El que 205. la acta de preacuerdo de las partes se acuerdan eliminar el delito de tortura por ajuste de legalidad y conceder a la procesada una rebaja del 50% por aceptar los cargos. Ah, ya, ok, disculpa. Entonces era y conceder rebaja del 50%. ¿Por qué razón en este caso había doble beneficio? Porque yo les dije a ustedes claramente que la aplicación del principio de legalidad o el ajuste de legalidad obedecía a errores de la fiscalía. Es decir, que había imputado algo que no existía. Y si nosotros vemos el caso, como nos fue redactado ayer y como se nos presentó, en este caso sí había tortura, porque la señora estaba castigando al señor, produciéndole un dolor de carácter físico bastante fuerte al penetrarlo por vía anal con el palo de una escoba, castigándolo por haber hecho algo que a ella no le gustó, que fue que él estuviera con prostitutas. De manera que en ese caso sí está presente la tortura. La tortura no es un concurso aparente, no es una exageración de la fiscalía, no es una inflada de imputación de la fiscalía, sino que el caso estaba. Entonces, a pesar de que la fiscalía en ese caso intenta disfrazarlo como ajuste de legalidad, el juez no puede caer simplemente en eso porque le digan que es ajuste de legalidad, sino que tiene que revisar si realmente es ajuste de legalidad o es que está eliminando, que está haciendo doble beneficio. Entonces, como el delito sí estaba, la fiscalía no tenía por qué eliminarlo por ajuste de legalidad, y al estar el delito y estar la rebaja, se convierten en doble beneficio y hace improcedente la aprobación de ese preacuerdo. Esas son las razones por las que no debían aprobarse los preacuerdos. Recuerdo que algo hablaron por allá del agravante. Hubo una persona que habló del agravante y dijo que el agravante estaba y el delito de tortura también estaba por esa razón. Otros llegaron y me dijeron o argumentaron en ese momento que la fiscalía estaba en libertad de eliminar lo que quisiera eliminar por ajuste de legalidad, porque para eso era la titular de la acción penal. Eso tampoco es cierto. Sí es la titular de la acción penal, sí puede hacer ajuste de legalidad, pero no puede desaparecer delitos porque sí, y dando doble beneficio. En ese caso no procedía. Otros me dijeron, no, es que en este caso como la víctima, como el delito es acceso carnal, entonces está excluido de la posibilidad de aceptar cargos. No, porque la víctima es un señor mayor de edad. En el caso en donde no proceden de rebajas de pena,
es por delitos de homicidio o lesiones personales dolosas o secuestro o delitos sexuales contra menores. Entonces, sí se le puede dar la rebaja del 50%. Lo que no se le puede dar es rebaja y eliminación de un delito que efectivamente estaba, a pesar de que trataron de encubrirlo con un supuesto ajuste de legalidad. ¿Está claro, doctores? Sí, doctora. Completamente, doctora. Sí, señora. Maravilloso. ¿Existe alguna duda adicional que persista? Nosotros vamos a ver clarísimo este tema de beneficios y subrogados cuando avancemos para ver penitenciario, donde vamos a ver cómo se hacen los procesos de redención de penas y demás, que esos cálculos son una muy buena manera de ganarse un dinerito extra cuando uno sale y son muy fáciles de hacer. Entonces, vamos a ver eso de subrogados y beneficios más adelante para que subrogados, sustitutos, todo lo del 68A, para que ustedes lo tengan presente y ahí puedan evacuar sus dudas sobre este tema. Pero se los explico en este momento de que el 68A no tiene nada que ver con aceptación de cargos, ¿de acuerdo? Ni con aceptación, ni con redenciones de pena. Tiene que ver es con suspensión condicional de la ejecución de la pena y con prisión domiciliaria, nada más, ¿de acuerdo? ¿Existe alguna duda adicional frente a preacuerdos, doctores? Doctora, buenas noches. Habla Oscar Gámez. Doctor Gámez, ¿cómo está? Buenas noches, cuénteme. Mi doc, es que me sigue quedando una duda y me disculpa que yo insista en eso, pero en una clase que vimos con la doctora nos decía o nos hablaba referente a la tortura y Sí, eso señor. lo vimos en el caso de la niña Zamboní. Exacto, Zamboní, Uh-huh. de que a este señor no le habían aplicado este artículo, pues porque en Colombia la tortura era clara y específica, y es a lo que yo me acojo en el momento de hacer el proceso ayer. Entonces, no tengo muy claro eso, a ver si la doctora me lo puede explicar, porque según entiendo la tortura, pues es lo que yo leí ayer en el artículo 178, y pues ahorita me dice la doctora que sí hay tortura en el momento de la penetración anal que le hacen a este señor. Entonces, por favor, me lo explica mi doctora, gracias. Claro, doctor Gámez, recuerdo perfectamente tu intervención porque sí leíste incluso el artículo 178 al momento de hacer la argumentación, pero lo leíste hasta una parte. Y vamos a ver por qué razón en el caso de Juliana Zamboní no lo hay y en el caso de este señor sí lo hay. ¿Listo? Lo primero, vamos a, doctor Gámez, ¿me puedes, por favor, colaborar con la lectura el día de hoy? Sí, mi doctora, claro, con mucho gusto. Gracias, eres muy amable. Por favor, artículo 178, tortura. Dice, de los delitos contra la autonomía personal, artículo 178, tortura. El que inflinja a una persona dolores o sufrimientos graves, Mira, físicos doctor o Gámez, psíquicos. Sí, espera un señora. segundito y lo vamos a ir copiando acá para que nos quede más claro. Te pido por favor que me lo digas. El que inflinja a otra persona. Uh-huh. Dolores o sufrimientos graves. Dolores o sufrimientos graves, sí. Físicos o psíquicos. Físicos o psíquicos. Con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión. Ahí leíste tú. De eso lo recuerdo perfecto. Hasta ahí leí, sí, señora. Ahora, sigue leyendo. Sigue. De castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido. O de intimidarla o ocasionarle por cualquier razón que comparte algún tipo de discriminación. Despacio, corazón. Despacio, porfa. Se sospeche que ha cometido. Por un acto que ha cometido o que se sospeche que ha cometido o intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación. Incurrirá en prisión de... Listo.
Incurrir en prisión de eso ya no nos interesa porque esa es la pena. Entonces vamos a estudiar el señora. tipo penal. En prisión de. Listo. Vamos a revisar un poquito de penal especial frente a este tipo penal. Artículo 178, tortura. En principio, este tipo penal, doctor Oscar, ¿bajo qué bien jurídico está? Revisa el título, por favor. Al que corresponde el artículo. Doctora, autonomía Ujú. personal. Delitos contra Tortura. la autonomía personal. Autonomía personal. Listo. Tortura. Tortura. Listo. La tortura, doctor Gámez, se podría realizar de acuerdo a este bien jurídico independiente de una conducta de tipo sexual. ¿Se puede realizar tortura sin necesidad de incurrir en un tipo de carácter sexual? Sí, claro que sí, doctora. Ok, perfecto. ¿Podríamos incurrir en tortura sin necesidad de matar? Sí, señora. ¿Podríamos incurrir en tortura sin necesidad de lesionar? No lo creo, doctora. Exactamente. Muy bien. Ya empezamos analizando algo. Y es que de acuerdo al bien jurídico, la tortura, si bien comparte elementos con delitos de lesiones personales, es un delito autónomo que tiene una estructuración propia. Vamos a revisar esa estructura. Lo primero, esto. ¿Quién es esta persona que estoy subrayando dentro del tipo penal? ¿Es el quién? El autor. Sí, pero ¿cómo se llama dentro de la estructuración penal? ¿Se llama el sujeto qué? El sujeto activo. Sujeto activo. Muy bien, sujeto activo de la conducta. Ahora, este sujeto activo que tenemos acá, en este tipo penal, ¿es un sujeto activo simple o calificado? ¿Recuerdan esa clase? Simple. Creo que es simple, doctora. Ok, muy bien, es un sujeto activo simple. ¿Por qué será simple y por qué será calificado? Recordemos un poquito de especial. En especial nos dijeron, los sujetos activos pueden ser simples o calificados, y son calificados o cualificados o determinados cuando existe una circunstancia o una característica especial en quien despliega la conducta para poderla realizar. Es decir, que eso solo lo puede cometer una persona con esta característica o con estas características. Pero aquí nos está diciendo el que. Al decirnos el que, quiere decir que cualquiera de nosotros, hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, negros, blancos, amarillos, azules, gringos, colombianos, puede cometer tortura. No tenemos nada espectacular. Diferente, por ejemplo, al delito del caso 1, en donde nosotros encontramos que el peculado por apropiación tiene un sujeto activo calificado porque dice el servidor público ¿qué? Es decir, que ese sujeto activo necesita ser servidor público para poder configurar la conducta. ¿Listo? Eso a manera de Sí, recuento. señora. Entonces, ahora, estamos aquí en el que. Ahora, esto de infringir, perdón, ¿qué es? Cometer un error o No, infringir. es como La acción, violar una doctora. ley o una Como acción. violar una ley. No, Como una violar cosa una ley, es ¿no? infringir y otra cosa es infligir. Causar un efecto. Causar dolor, doctora. ¿Cómo generar? Es realizar sobre alguien o algo. ¿Listo? Realizar sobre algo o alguien. Ahora, esto viene siendo el qué. El verbo. ¿Se acuerdan? ¿El verbo qué? Sí, señora. ¿Verbo qué? Rector, que ya. Verbo Sí, rector. muy bien, bien, Verbo bien. rector. Verbo rector. Verbo rector, así se llama. Verbo rector. Listo. Entonces, tenemos primero un sujeto activo simple con un verbo rector único. No hay problema. Ahora, vamos analizándolo desde el punto de vista del caso número 2.
La mujer que realizó esto puede cometer tortura bajo el entendido que es un sujeto activo simple. Sí, doctora. Ok. ¿Ella puede desplegar un verbo rector como infligir? Sí, señora. Sí, señora. Ok. Hasta ahí va parejo. Vamos a ver ahora esto de acá. Hasta aquí. ¿Esto cómo se denomina dentro dentro del derecho penal especial en la estructura del tipo penal? Esto se llama el ¿qué? ¿No lo recuerdan? Se llaman ingrediente normativo del tipo. ¿No lo recuerdan, doctores queridos? ¿No lo recuerdan? Díganme, no hay problema. No, doctora, yo no. No, señora. No, la verdad no. Ese es el llamado pollo. El pollo, muy bien. Los que hablan del pollo fue porque yo ya lo había dicho en esta clase, porque tuvieron la clase conmigo alguna vez. Es el Señora. ingrediente que le Señora. falta a la sopa, el pollo. El pollo. Ojo, en las lesiones personales, según el artículo 111, nosotros le causamos a otra persona daño en el cuerpo o en la salud. Eso es igual a realizar a otro o causar a otro dolores o sufrimientos graves físicos o psíquicos. Es igual. No, no es igual. Ya, Y es no, igual. señora. En las lesiones tú lesionas a una persona en el daño y le produces daños en el cuerpo o en la salud, que pueden ser físicos o psíquicos. Eso aparece en el artículo 111 y siguientes del Código Penal, que ustedes estudiaron cuando vieron lesiones personales. Y acá nos están diciendo que le cause a otro dolores o sufrimientos físicos o psíquicos. Es la misma vaina. O sea que hasta ahí los delitos van iguales. Ahora, si yo accedo carnalmente a una persona, ¿le estoy causando una agresión física o psíquica? Sí, señora. También. Sí, señora. O sea, Claro que parece que que sí. estuvieran todos ahí. Pero es que hay un problema. Y es que el ingrediente normativo del tipo, alias el pollo, de la tortura, no es uno, son varios. Y no solamente incluye el dolor o sufrimiento grave físico o psíquico, sino que dice que esos dolores o sufrimientos tienen que causarse con el fin de obtener de la víctima o de un tercero información. Ese es el primer ingrediente normativo del tipo. Segundo ingrediente normativo del tipo alias pollo, que le cause eso con el fin de obtener de ella o de un tercero confesión. Tercer ingrediente normativo del tipo, que le cause dolores o sufrimientos graves físicos o psíquicos con el ánimo de o con el fin de castigarla por un acto que ella cometió, la persona. La otra, 1, 2, 3, que se sospeche que ha cometido, castigarla porque sospecha que cometió algo. Cuarto, ingrediente normativo del tipo. Quinto, causarle dolores o sufrimientos con el ánimo de intimidarla. 6, o coaccionarla por cualquier razón que comporte alguna discriminación. Coaccionarla o intimidarla por cualquier razón que comporte discriminación. Son 6 ingredientes normativos del tipo o pollos dentro de este tipo penal. Todos ellos. No uno, sino que cualquiera de estos que se dé es suficiente para que haya tortura. 4, 5, o que se sospeche, 6. 6 situaciones diferentes en donde, a pesar de haber causado lesiones o sufrimientos que podrían estar incluso en otro tipo penal, tienen que tener alguna de estas 6 situaciones adicionales para que se configure la tortura. ¿Estamos hasta ahí, doctor Gámez? Sí, mi doctora. Uno de los 6, no los 6. Entonces,
Esta mujer, al penetrar por vía anal con un palo de escoba a su esposo, le causó un dolor o sufrimiento grave físico o psíquico? Doctor Sí, Gámez. claro que sí, doctora. Ok. Sí, señora. Ahora, eso sería dentro del capítulo de lesiones, incluso dentro del delito sexual, podría estar. Pero nos dice que para que se dé en la tortura, tiene que haberle causado eso con el fin de obtener del esposo o de un tercero información. Doctor Gámez, ¿lo hizo con el fin de obtener de él o de un tercero información? No, doctora, ella lo hizo con el fin de vengarse por lo que él estaba haciendo. Ok. Tampoco lo hizo por obtener confesión. No, señora. Es que Lo ahí hizo era con donde el yo estaba fin de confundido. castigarlo por un acto cometido por Exacto, él. cometido. Ahí es donde está. ¿Ves? Ahí era donde yo estaba confundido, doctora, porque es que yo leía el artículo Mira. y lo interpretaba de manera que decía con el fin de obtener información Sí, o el registro confesión. individual. Exacto. Entonces ahí era donde yo estaba confundido Claro, y era por eso que yo decía, doctora. tú cortas el tipo penal. El lenguaje del legislador es un lenguaje fenomenológico. El legislador habla en hipótesis. Es decir, no dice Sí, cuando eso es diferente. Juan Ya. mate a Pedro. Listo. No dice cuando Juan mate a Pedro, sino que él dice cuando alguien mate a otro o el que matare a otro, para abrir hipótesis de posibles supuestos. En este caso, el legislador en el artículo 178 estableció 6 supuestos en donde las lesiones físicas o psíquicas se convierten en tortura. 6 supuestos. Si se da uno de ellos, hay tortura. En el caso que estábamos analizando ayer, nos decían claramente, con el fin de castigarlo por haberse estado con unas prostitutas, decide penetrarlo por vía anal con una escoba. Lo castigó por un acto por él cometido y le causó una lesión, un sufrimiento grave o físico. Ahora, por esa razón estaba la tortura. Entonces la fiscalía no podía decir que estaba haciendo ajuste de legalidad porque el delito estaba. O sea que sí estaba haciendo la eliminación. Y los fiscales a veces hacen eso. Y es que pretenden engañar al juez, disfrazando con ajustes de legalidad beneficios dobles. Por eso el juez tiene que estar muy pilas de qué es lo que pasa en el caso. Ahora, en el caso de Juliana Zamboni, doctor Gámez, hagamos el mismo análisis. Este hombre le causó dolores o sufrimientos graves físicos o psíquicos a Juliana antes de matarla, obviamente. Doctor Gámez. Pues yo creo que sí, doctora. Eso es lo que todos creemos, ¿no? Es No lo que solamente creemos, la exacto. secuestró, se la llevó, sino que al parecer la golpeó, la asfixió, además la accedió, la desgarró, mejor dicho, le hizo de todo. ¿Lo hizo para obtener de ella información o confesión? No. No, señora. ¿Lo hizo para No, obtener señora. información o confesión de un tercero? No, señora. No, señora. ¿De No, castigarla por señora. algo que ella había hecho? Para nada. Tampoco. ¿De sospechar que había cometido, o sea, castigarla porque sospechaba que había cometido algo? Tampoco. ¿Con Tampoco. el fin de intimidarla? No. ¿Con el fin de coaccionarla por alguna causal de discriminación? Tampoco. No. Entonces, mira, en ese caso, a pesar de que en los dos, tanto en el caso número 2 que analizamos ayer, como en el caso de Juliana Zamboni, se presenta un delito sexual y a la vez la tortura, lo cierto es que en un delito no está presente la tortura y en otro sí. Ujú. Sí, doctora, yo lo entiendo ahora sí. Okay. Es genial porque con eso de una vez salimos de dudas todos y repasamos un poquito de penal especial. ¿Listo? Le agradezco, mi doctora, por la No, doctor, explicación. con el mayor gusto. ¿Hay alguien que me estaba... ¿Puedo hacer una pregunta? Alguien me escribió que por favor le diera ingreso, pero no hay nadie solicitando el ingreso. ¿Quién será? Edgar Carranza, pero no. No aparece que esté solicitando ingreso. Bueno, dime, doctora. Doctora, ¿por qué se encuentra esa falencia, por ejemplo, en este artículo de la tortura y se subsana en otro artículo o digamos que hay que hacerle una corrección como se hace, o una adición, por decir algo, como se puede mirar en los demás artículos que tienen una adición? Porque
hace falta, ¿no? ¿O acaso está, digamos, tipificado en otro lado? ¿Cuál es la falencia que detectas, doctora Olga Lucía? ¿Por qué no tiene ese artículo, no es más profundo, digamos, por qué no abarca el tema de Juliana Zamboni, por ejemplo? Por muchas razones. La primera es que la mayoría de accesos carnales, por no decir que todos, así no sean violentos, conllevan sufrimientos para la víctima, ya sean físicos o psíquicos. Van a llevar el sufrimiento para la víctima porque están haciendo algo que yo no quiero que me hagan. Entonces, si el delito de tortura además estuviese incluido siempre que haya conductas de tipo sexual, podría generar concursos aparentes. ¿Por qué? Porque ¿cómo accedes tú en contra de su voluntad a una persona sin causarle dolor o sufrimiento físico o psíquico? ¿Cómo lo hago? Incluso, no hablemos del delito sexual. Siempre que yo le cause lesiones a otra persona, estaría también incurriendo en tortura. Si lo dejaran limpio, abierto. O sea, con que bastara con que causarle un dolor sufrimiento grave a una persona físico o psíquico fuera suficiente para torturarla, pues entonces en todos los delitos donde existan lesiones, automáticamente también habría tortura. ¿Para qué dos tipos penales iguales? Se necesita, y el legislador es lo que hace, crear tipos penales distintos con ingredientes normativos de tipo distintos para ponderar situaciones que se salen de lo, entre comillas, común dentro de un delito. No es lo mismo que tú lesiones a una persona a que tú lo hagas con el fin de sacarle información y que hagas que su dolor permanezca más tiempo por esa razón, o con el fin de castigarla por algo, o de sospechar que ha cometido, etcétera, etcétera. No es lo mismo, ni puede ser lo mismo. Entonces no es que sea falencia del legislador. Cuando nosotros empezamos, no, creo que aquí no lo alcanzamos a ver, fue en el otro salón. Bueno, cuando ustedes vieron penal general, en penal general les hablaron del jus puniendi, de la libertad configurativa del legislador en sede del jus puniendi. Ni idea. El jus puniendi es el derecho penal. Es el ejercicio que tiene el Estado para determinar cuáles son las conductas que revisten o que se van a convertir en tipos penales, es decir, en delitos, y cuáles son las que no. No toda conducta ilegal se convierte en tipo penal. Por ejemplo, es ilegal que a usted lo echen simplemente porque llegó un día tarde. ¿Cómo le van a terminar el contrato por eso? ¿Cómo lo van a echar? Eso no se puede hacer. Eso va en contra de la ley. Sí, pero ¿es delito? No. Va en contra de la ley y tiene su solución en el derecho laboral. No toda conducta ilegal es una conducta típica. Entonces, el legislador, el Estado, le encarga al legislador determinar, oiga, mire, usted encárguese de decir en este país cuáles serán las conductas típicas y estructúrelas. Y las estructuran y dicen, mire, en este país no vamos a poder matar, no vamos a poder robar, ni lesionar, ni violar, ni no sé qué, ni si se más, ni se más. Esos van a estar aquí como tipos penales. Las otras, aunque son ilegales, pues van a estar en otros códigos diferentes y se van a resolver por vías distintas al derecho penal. Entonces, cuando el legislador construye tipos penales como la tortura, como las lesiones, como el acceso carnal, tiene muy en cuenta tener diferentes ingredientes normativos del tipo para que una sola conducta no conlleve a que entre todo el código por el solo hecho de que quedó abierto el tipo penal. Porque entonces tendríamos un tipo penal único en donde entrara todo. ¿Y para qué tanto artículo? ¿Me hago entender, doctora Olga? Sí, señora. Sí, gracias, doctora. Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional sobre preacuerdos del día de ayer? O bueno, en general, sobre el tema de preacuerdos. Listo. Ahora, ya que tenemos claro el tema de los preacuerdos,
ahora vamos a entrar a ver dos figuras completamente diferentes, que se llaman las negociaciones y los principios de oportunidad. Tengo entendido que ustedes ya habían visto preacuerdos. No sé si analizaron las negociaciones y los principios de oportunidad. Vamos a analizarlos No, de todas profe. maneras, por aquello de ya tú sabes, el recuerdo, y si no, para que conozcan esas otras figuras que son necesariamente diferentes de los preacuerdos. Vamos ahora, entonces, a adentrarnos en ese tema. ¿Borro? Ahora, ¿qué son las negociaciones? La mayoría de veces, jueces, fiscales, abogados y demás, nos referimos indistintamente a preacuerdos y negociaciones, como si se trataran de una misma cosa, y en ocasiones sí, pero en otras no. Los preacuerdos llevan inmerso, primero, que van a haber una aceptación de cargos por parte del procesado. Siempre en un preacuerdo el procesado va a terminar condenado por algo. Va a renunciar al juicio oral y público. De alguna manera se va a terminar declarando culpable por algún delito o por varios delitos. ¿Vale? En las negociaciones, que son conversaciones entre las partes, muchas veces pues todo preacuerdo conlleva una negociación, pero no toda negociación lleva un preacuerdo. Las negociaciones son conversaciones de justicia negociada entre las partes que no siempre conllevan a sentencias condenatorias o aceptaciones de responsabilidad. Es decir, el solo hecho de sentarme a hablar con la fiscalía de que intentemos hacer un preacuerdo, pues es una negociación. ¿Listo? Es decir, siempre que va a haber un preacuerdo, primero hay una negociación. Pero no todas las negociaciones terminan en preacuerdo. ¿Por qué? Porque puede fracasar el preacuerdo o porque simplemente la fiscalía entra a hacer otra cosa distinta dentro de sus facultades, que es conllevar la aplicación de principios de oportunidad. Entonces, hagámoslo de manera más gráfica para que nos quede más claro. Siempre que la fiscalía y la defensa se sientan a hablar, se llama negociación. Negociaciones. Esas negociaciones pueden terminar en tres cosas. En una de tres cosas o incluso a veces en las tres. Primera opción. No terminan en nada. Si no terminan en nada, quiere decir que no hubo preacuerdo, no hubo allanamiento, no hubo principio de oportunidad y en consecuencia el proceso continúa su curso normal. Es decir, no hay terminación anticipada. ¿Listo? Esa es la primera opción. Segunda opción de las negociaciones, que es la más común, realizar preacuerdos. En los términos que ya vimos ayer y antier, que implican aceptación total o parcial de cargos a cambio de un beneficio para el procesado respecto a la pena a imponer o sus consecuencias. Esa es la segunda opción. Tercera opción, que es la que vamos a ver el día de hoy. Principio de oportunidad.
Aplicación del principio de oportunidad. El principio de oportunidad tiene su raíz en su propia etimología. Me explico. El principio de oportunidad es darle una oportunidad al acusado. Es una forma de aceptación de cargos, pero la diferencia es que no va a haber sentencia condenatoria. Es decir, se la perdonan. A diferencia de lo que ocurre en el preacuerdo, que en el preacuerdo sí hay aceptación y va a haber una sentencia condenatoria en contra del procesado. Ahí sí. En el preacuerdo siempre eso termina en sentencia condenatoria. Por uno, por varios, por lo que sea, con poquita pena, con lo que sea, pero va a terminar condenado. En el principio de oportunidad, no. Se lo explico de una manera más coloquial. Si su pareja le comenta a usted, le cuenta o se deja caer, por decirlo así, en una infidelidad, usted se da cuenta o la persona se lo comenta, usted tiene dos caminos, o lo perdona o no lo perdona. Si usted lo perdona, ¿qué está haciendo? ¿Le está dando una Oportunidad. Segunda oportunidad. Una oportunidad. Es decir, usted no va y la persona puede venir a decirle a usted, no, mi amor, es que eso no pasó, no sé qué. No, es que aquí ya no vamos a discutir si lo hizo o no lo hizo. Aquí está claro que usted lo hizo, sino que yo lo voy a perdonar o la voy a perdonar, le voy a dar otra oportunidad. ¿Listo? El Estado no es tan bobo como nosotros, que en ocasiones perdonamos y seguimos perdonando. El Estado da una sola oportunidad. Es decir, una sola vez el principio de oportunidad se aplicará, pero no es para todo el mundo. Y es una vez cada 5 años. Cada 5 años. Y el principio de oportunidad trae consecuencias. Lo primero es que el principio de oportunidad no es tan fácil como que todo quedó como si nada. Tiene diferentes modalidades, clasificaciones. Uno que se llama suspensión, otro que se llama renuncia y otro que se llama terminación. 3 modalidades distintas de principio de oportunidad que traen consecuencias distintas para el procesado. Vamos a ver cómo funciona. ¿Hasta aquí me están entendiendo, doctores? 2, 3. Sí, señora. ¿Alcanzan a ver ahí bien? Listo. Sí, señora. Ok. Sí, sí, señora. Vamos a ubicarnos ahora, y le pido el favor al doctor Gales, porque lo escucho muy bien hoy, que me colabore de nuevo con la lectura. Vamos a ir a Yo escucho súper lejos. No sé si soy la única. Doctora, no se la escucha bien, se la escucha lejos. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, doctor. Ya, ahí sí. Sí, señora, perfectamente. Le estaba diciendo que por favor el doctor Gámez, que lo escuchó hoy también, o lo escuché también cuando intervino, me colabore con la lectura de los artículos 321 a 320. A 330 del Código de Procedimiento Penal. Doctor Gámez. Sí, doctora, ya lo estoy buscando. Gracias, doctor, muy amable.
Principio de oportunidad. Artículo 321, principio de oportunidad y política criminal. La aplicación del principio de oportunidad deberá hacerse con sujeción a la política criminal del Estado. Artículo 322, legalidad. La Fiscalía General de la Nación está obligada a perseguir a los autores y partícipes en los hechos que revistan las características de una conducta punible, que llegue a su conocimiento, excepto por la aplicación del principio de oportunidad en los términos y condiciones previstos en este código. Artículo 323. Para ahí, porfa. Sí, señora. Perfecto. Mira lo que nos acaba de decir. Nos dice lo siguiente. La Fiscalía está obligada a perseguir a todo aquel que sea responsable de alguna conducta punible, excepto cuando aplique el principio de oportunidad. Es decir, se la perdona, a pesar de que sabe que esa persona cometió la conducta. Se la va a perdonar. Pero se la va a perdonar con varias condiciones y bajo unas reglas estrictas. Porque entonces la Fiscalía fácilmente podría dejar de perseguir al que quiera, y no es así. Vamos a ver en qué casos se puede la Fiscalía darle la oportunidad a la gente de no ser perseguida, a pesar de que tenemos todo para demostrar que esta persona es la responsable. ¿Listo? Vamos, doctor. Artículo 323, modificado Ley 1312 del 2009, artículo primero, aplicación del principio de oportunidad. La Fiscalía General de la Nación, en investigación o en juicio, hasta antes de la audiencia de juzgamiento, podrá suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal en los casos que establece este código para la aplicación del principio de oportunidad. Inciso 2. Adicionado, Ley 1312 del 2009, artículo primero. El principio de oportunidad es la facultad constitucional que le permite a la Fiscalía General de la Nación, no obstante que existe fundamento para adelantar la persecución penal, suspenderla, interrumpirla o renunciar a ella, por razones de política criminal, según las causales taxativamente definidas en la ley, con sujeción a la reglamentación expedida por el Fiscal General de la Nación y sometido a control de legalidad ante el juez de garantías. Artículo 324. Modificado. Sí, señora. Gracias, doctor. Pasa lo siguiente. Dice, listo. Usted puede aplicar el principio de oportunidad. La Fiscalía General de la Nación puede aplicar el principio de oportunidad. Aquí había colocado mal una palabra. Es suspensión, interrupción o renuncia del principio. Esas son las modalidades. Pero lo puede hacer solamente por las causales que nos va a leer el doctor. Y en segundo lugar, tiene que ir ante un juez de control de garantías para que el juez le imparta legalidad a la aplicación del principio de oportunidad. O sea, vean ustedes que tanto en preacuerdos como en principio de oportunidad, tarde o temprano, interviene un juez y es el que tiene la última palabra. Si la Fiscalía y la defensa acuerdan llegar a un principio de oportunidad o acuerdan llegar a un preacuerdo, tarde o temprano tienen que presentárselo a un juez, quien es el que va a decir si acepta o no acepta que el proceso termine por una de esas dos modalidades. En los preacuerdos será un juez de conocimiento, ya sea municipal o circuito, dependiendo de la categoría del delito. Pero en el principio de oportunidad, en su aplicación, el que tiene la última palabra es un juez de control de garantías. ¿Listo? ¿Hasta aquí me entendieron? Sí, doctora. Listo. Doctor Gámez, por favor. 424. 424, 324, doctora. 324, perdón. Artículo 324, modificado por la Ley 1312 del 2009. Artículo 2, causales. El principio de oportunidad
Se aplicará en los siguientes casos. Primero, cuando se tratare de delitos sancionados con pena privativa de la libertad, cuyo máximo señalado en la ley no exceda de 6 años o con pena principal de multa, siempre que se haya reparado íntegramente a la víctima, integralmente a la víctima, conocida o individualizada. Si esto último no sucediere, el funcionario competente fijará la caución pertinente a título de garantía de la reparación una vez oído el concepto del Ministerio Público. Este causal es aplicable igualmente en los eventos de concurso de conducta punible, siempre y cuando de forma individual se cumpla con los límites y las casualidades señaladas en el inciso anterior. Segundo, las calidades. Primero, la primera causal nos dice, ojo, se puede aplicar en delitos cuyo máximo previsto en la ley, ustedes ya saben mínimos y máximos perfectamente, mínimos y máximos del marco de movilidad, ¿no? No del marco punitivo, es decir, con tentativa o sin tentativa, dependiendo del caso, con todas las circunstancias que modifican el tipo, el marco punitivo, que ustedes lo vieron en el paso 5 de individualización. Si la pena después de haberle aplicado lo que diga el paso 5, dependiendo del hecho concreto, si la pena máxima no supera los 6 años de prisión, o si el delito solo tiene pena de multa, se puede aplicar el principio de oportunidad. Pero primero hay que indemnizar a la víctima. Y si no la indemniza, el juez lo va a obligar y le va a quedar como caución para acceder al beneficio, es decir, tendrá que pagar para poder acceder al principio de oportunidad. Esa es la primera forma o la primera causal para aplicar el principio de oportunidad. Segunda. Cuando a causa de la misma conducta punible, la persona fuera entregada en extradición a otra potencia. Listo. En Tercera. los casos de extradición, imagínense. Lo que pasa es que en los casos de extradición en Colombia, en la mayoría, lo que se hace es que se entrega a la persona en extradición y se genera interrupción, aplicación del principio de oportunidad en interrupción, o sea, queda quieto el proceso, mientras usted va y paga su pena allá. Cuando usted termine allá y regrese acá, le reactivamos el proceso de acá. ¿Ves? O sea, le vamos a dar la oportunidad de que vaya y pague sus deudas con el otro señor, con la otra potencia, con el otro país. Y nosotros nos vamos aquí a quedar esperando para castigarlo. Cuando regrese, lo castigamos acá. Le pasó a Mancuso, ¿sí, doctora? Y a David Murcia. Y a David Murcia. Y le va a pasar, bueno, le iba a pasar a Gustavo Moreno, el fiscal anticorrupción corrupto. Corrupto, sí, señora. A todos ellos les dicen, vaya, arregle su problema ya, y cuando regrese, nosotros lo esperamos. Pero para evitar que el delito prescriba, interrumpimos la acción penal por un principio de oportunidad. ¿Listo? Mientras que en la primera causal, lo que se puede dar es suspensión mientras se cumplen unos requisitos o renuncia. Es decir, no te vamos a perseguir, indemniza a la víctima, te la perdonamos y aquí se acabó el problema. Extinción de acción penal. Terminamos el proceso por extinción. ¿Listo? Sigue. Tercero, cuando la persona fuera entregada en extradición a causa de otra conducta punible y la sanción imponible en Colombia carezca de importancia comparada con la impuesta en el extranjero con efectos de cosa juzgada. Listo. Cuando el delito de aquí es tan insignificante que ni siquiera pena de prisión tendría. Por ejemplo, tiene unas lesiones personales del inciso 1 del artículo 112, es decir, con incapacidad menor a 30 días. Por ahí le raspó la cara a alguien o le hizo zancadilla o lo que sea. Y por allá tiene una deuda pendiente con Estados Unidos por narcotráfico, por 2 toneladas de cocaína. ¿Qué nos vamos a tener acá el tipo esperando y esperando nosotros para castigarlo por unas lesiones tan bobas? Pues simplemente extinguimos la acción porque nuestro proceso es muy insignificante y que vaya y pague allá, lo más seguro es que se va a quedar viviendo allá un buen rato en las cárceles de allá. Entonces se la perdonan acá. 4.
Cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciar la audiencia de juzgamiento, colabore eficazmente para evitar que el delito continúe ejecutándose o que se realice otros, o cuando suministre información eficaz para la desarticulación de bandas de delincuencia organizada. Esta causal le encanta a los fiscales. Es la causal del cartel de los sapos. ¿Me explico? Hombre, yo tengo todo para capturar a esta persona. Todo. Es más, ya lo tengo capturado. Como está rendido y sabe que lo voy a condenar, que voy a buscar la condena como sea, como fiscal, la defensa viene y se acerca a mí y me dice, doctor, empecemos una negociación con miras a un principio de oportunidad. Y le digo, ¿qué me entrega? Y me dice, le entrego a todos los cabecillas información de lo que usted quiera. Le desarticulo toda la banda. Este señor va a entregar toda la información que usted necesite, señor fiscal. ¿Usted cree que al fiscal ya le interesa castigar a este tipo? Pues a mí me interesa desarticular la banda entera. Este pobre es un pobre bobo ahí. Al que si yo quiero lo condeno y ya ahí sigue la banda funcionando. En cambio, si él me entrega toda la información, yo desarticulo a toda la banda y se la perdono a él, a cambio de la información. Eso fue lo que hizo Gustavo Moreno. Gustavo Moreno se volvió testigo estrella de la Fiscalía General de la Nación en Colombia, en el famoso cartel de la toga, para que no lo castiguen en Colombia. Entonces él está pagando su problema con Estados Unidos. Pero en Colombia, él está negociando un principio de oportunidad. Y esta causal específica de dedicarme a sapear a todo el mundo y a entregar información, no es como que yo venga y cante hasta rancheras y de una vez me dejen ir. No es, señor. Es que primero necesitamos que su colaboración sea eficaz, o sea, no que echar agua a quien quiera, sino que realmente yo pueda ver que eso es verdad. Entonces, cada vez que entregan a alguien, va a la fiscalía y captura. Si es real la información, empieza a abonarle y le dice, sí, bien, esta información era cierta. Pero no es suficiente con eso. Si esas otras personas, además de haberlas entregado, si esas otras personas no aceptan los cargos, es posible que la fiscalía le imponga adicional al sapito, no solo haberlos entregado, sino declarar en contra de ellos en juicio. Es decir, volverse testigo estrella para declarar en contra de ellos, para hundirlos. ¿Qué fue lo que hizo Gustavo Moreno? ¿No está acaso aquí cada rato declarando, ahora virtualmente, desde Estados Unidos, declarando en contra de los magistrados? ¿Está declarando en contra del doctor Ricaurte, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia? Está entregando información en contra del doctor Bustos y va a ser testigo en contra del juicio del doctor José Leonidas Bustos. Diciendo, es que yo me reuní con usted, yo recibí plata, yo hice esto, usted también, nos reunimos acá, no sé qué. Mira, yendo a juicio, o sea, no basta con entregar la información y ayudar en la captura, sino que además tiene que ir a declarar en contra de ellos. Entonces, ¿qué hace la fiscalía? Primero, suspende, aplica el principio de oportunidad con suspensión eso se llama suspensión de procedimiento a prueba. Suspenden por un tiempo, que es dependiendo de lo que pida la fiscalía, que va desde un día, 2 días, hasta 3 años, es el máximo. Suspende el procedimiento y dice, tiene 3 años para desarticular la banda. Entrégueme toda la información. Y entonces el juez de control de garantías interviene y dice, listo, yo suspendo este proceso por 3 años para que ningún juez del país lo pueda mover. Queda quieto, a esperas de la información. Y nos vemos en 3 años. A los 3 años, regresan y le dicen, sí, el señor cumplió. Fue, declaró, desarticulamos una banda, condenamos a los magistrados, hicimos no sé qué, si demás, déjelo en paz. Entonces el juez de control de garantías dice, levanto la suspensión del procedimiento a prueba y la fiscalía renuncia y extingue la acción penal. No lo vamos a perseguir porque usted nos entregó la información que necesitábamos. Y chao. Profe, ¿puede haber preacuerdos con principios de oportunidad y allanamientos en un mismo proceso? Sí, es posible. Cuando tenemos muchos delitos, a veces uno le propone eso al fiscal, le dice, mire, quíteme este delito y nos vamos por principio de oportunidad con este. Estos 2, déjemelos por preacuerdo. Y este elimínemelos. Y va uno quitándole delitos encima al procesado. La pena le queda más bajita. Eso dice en el libro de los Efesios. ¿Me entendieron hasta ahí? Sí, señora. Señora. Listo. Sí, doctora. Sigue leyendo, doctor.
Quinto, cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciar la audiencia de juzgamiento, se compromete a servir como testigo de cargo contra los demás, procesados bajo inmunidad total o parcial. En este evento, los efectos de aplicación del principio de oportunidad quedarán en suspenso respecto del procesado testigo hasta cuando cumpla con el compromiso de declarar. Si concluida la audiencia de juzgamiento no hubiere hecho, se revocará el beneficio. Lo que les acaba de explicar. Desde que suspenden mientras entregan la información y verifican todo, y si todo es cierto, reactivan el proceso, o sea, le terminan, y si no, reactivan el proceso y nada ganó. Sigue. 6. Sexto, cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento, haya sufrido a consecuencia de la conducta culposa daño físico o moral grave que haga desproporcionada la aplicación de una sanción o implique desconocimiento del principio de humanización de la sanción. Esto es lo que se conoce como dogmáticamente como la pena natural. Por ejemplo, un señor está en su casa y dice, ay, tengo que ir a hacer una vuelta, y va a sacar el carro del garaje y no se da cuenta que su bebecito de 2 años está detrás del carro. Él saca el carro, golpea a su hijo y lo mata. La fiscalía puede perseguirlo por homicidio culposo, pero hay ocasiones en donde la llamada pena natural, y es el sufrimiento que me causa haber hecho lo que hice, es peor que la pena normal. Entonces aplica el principio de oportunidad diciéndole, ¿sabe qué? Váyase. No lo voy a castigar por esto. Usted ya tiene suficiente castigo. Y es verdad. O sea, yo maté a mi hijo. En un accidente lo maté. Es raro, pero la fiscalía puede aplicar pena natural, que es esta causal de principio de oportunidad, y es perdonársela porque usted está sufriendo mucho más con lo que hizo, o física o psicológicamente, que yo ponerme a perseguirlo a usted. Ocasiones, esto pasa mucho en accidentes, en delitos culposos. Incluso él dice que es en conductas culposas. Por ejemplo, usted va con toda su familia en su carro y por su negligencia o por lo que sea, mata a todos y usted queda cuadrapléjico. ¿Será que tenemos ganas de perseguirlo a usted y castigarlo por un homicidio culposo? Ya es suficiente. No, para nada. Pero a veces los fiscales se ensañan y la defensa guarda silencio. Guarda silencio en vez de solicitarle al fiscal, oiga, mire, déjelo en paz. Este hombre está hasta que se mata del desespero de saber de lo que hizo. No se ha podido matar es porque no se puede mover. Déjelo en paz. Perdónesela. Dele la oportunidad de vivir con su dolor. Y se la perdona. ¿Listo? Sigue. Séptimo, cuando proceda a la suspensión del procedimiento, aprueba en el marco de la justicia restaurativa y como consecuencia de este se cumpla con las condiciones impuestas. Este es muy común, es el más común de todos. Yo lo he logrado que me lo apliquen en varios casos míos, en donde le demuestro al fiscal que realmente el caso no amerita irse a un juicio y desgastarse tontamente, son delitos menores. Les voy a contar, bueno, tuve 2 casos donde me lo aplicaron y en el segundo fue maravilloso, de hecho. Tuve uno de un señor taxista, se fue por Defensoría del Pueblo, en donde el señor fue a tanquear su carro, su taxi, de gas, con un chip. Yo no sabía que tanqueaban con chips de gas, la verdad. Pero le pidió el favor a un amigo que le prestara su chip, y resulta que cuando lo pasó, eso viene registrado el chip, no sé cómo, pues se dieron cuenta que no era el de él y lo reportaron a la fiscalía por falsedad. Le armaron un problema a ese pobre señor. Yo duré 2 años detrás del fiscal, suplicándole un principio de oportunidad, y el fiscal accedió. Y me dijo, doctora, se lo aplico con suspensión a 6 meses. Póngale cuidado a las condiciones que me aplicó. Me dijo, primero lo hago porque el señor no tiene antecedentes. Segundo, porque es un delito muy insignificante. Tercero, durante estos 6 meses, este señor se tiene que dedicar a dar charlas informativas a todos los taxistas diciéndoles que eso no se hace. Y demostrarme charlas durante 40 horas.
certificadas por la empresa de la que hace parte. Y me tiene que mandar videos, planillas de asistencia de los taxistas, todo. Si cumplen eso durante 6 meses, le termino la acción. Entonces me la suspendió por 6 meses. A los 6 meses nosotros le cumplimos todo lo que el señor dijo, lo que el fiscal dijo. Fuimos ante el juez de control de garantías y el juez de control de garantías dijo, de acuerdo, cierren el proceso. Le cerraron y lo dejaron en paz. Nunca le quedó un antecedente, porque eso es lo maravilloso del principio de oportunidad, no genera antecedentes. No le quedan sentencias condenatorias a las personas. Sí le queda el registro interno dentro de la Fiscalía General de la Nación. Dentro del sistema SPOA parece que le aplicaron un principio de oportunidad y que por 5 años más no se lo van a aplicar en ningún proceso más. Durante 5 años. Pero salvamos a una persona por una tontería de andar en un proceso eterno. Claro, yo ahora puedo irme a juicio y pedirle error de prohibición al juez. Pero si podemos arreglar las cosas y evitarnos un juicio desgastante, pues apliquemos un principio de oportunidad. Y un proceso que puede durar 3 años, mientras yo me voy a juicio con la incertidumbre de si gano o pierdo, pues lo gano en 6 meses rapidísimo con un principio desde que el fiscal lo permita y el juez de control de garantías lo apruebe. Ese fue un caso. Caso 2. Un policía. Ese sí fue un caso privado, ya no fue de la Defensoría. Un policía, en una serie de circunstancias bastante particulares, termina, según él, recibiéndole en agradecimiento a una capturada por ayudarla, un dinero. La capturada después fue y dijo que él le estaba solicitando el dinero para dejarla en libertad. El cuento fue que como este señor había ganado unas condecoraciones por ser el mejor policía de Bogotá durante 3 años consecutivos, una hoja de vida intachable, además una lucha contra la corrupción dentro de la institución brutal, se le solicitó a la Fiscalía que le aplicara el principio de oportunidad y el fiscal accedió. Le suspendió durante 6 meses, lo mismo. Lo puso a dictar clases en forma a todos los patrulleros, a todos los oficiales y demás, diciéndoles qué había pasado en su caso y demostrándoles por qué razón ahí estaban incurriendo en un delito. De hecho, era un cohecho. Y adjuntamos planillas, hizo videos desde las cárceles con otros policías, explicándoles qué fue lo que pasó y demás. Y a los 6 meses, después de haberle explicado primero la suspensión del proceso durante 6 meses, se la terminaron un proceso que iba a terminar con cárcel para el procesado, porque este delito está excluido del 68A, es decir, que si la pena le quedara muy bajita, la iba a tener que pagar en la cárcel, le iba a dañar su carrera militar, estaba a punto de ascender, su carrera dentro de la policía. Y en 6 meses terminó el proceso con la aplicación del principio de oportunidad y ahora es intendente de la policía. Y aprendió la lección. Se la perdonaron. Pero él ya sabe que donde la embarre en cualquier otra circunstancia, no se la van a perdonar nunca más. ¿Listo? Así aplica el principio de oportunidad. Entonces, las condiciones de las que nos están hablando ahí son esas. Las condiciones las fija la Fiscalía, se las presenta al juez de garantías. El juez de garantías dice, listo, suspendamos mientras cumple las condiciones. Y si cumple, le tocó indemnizar a la víctima, devolverle la plata a la señora y un montón de plata más que pidió. Y de acuerdo a eso, si cumple con todo durante el tiempo que le digo, le termina el proceso. ¿Y se lo terminó? ¿Listo? Doctor Alexander González. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? Bien, sí, señor. ¿Qué pregunta tienes? Doctora, a mí me queda una duda con respecto de la causal del testigo estrella, si no estoy mal, la quinta, la que mencionaba el doctor Gámez. Doctora, hacía mención que se hace la suspensión, un ejemplo, por 3 años. Y máximo. En 3 años, este testigo estrella no desarticula toda la banda como tal, pero sí la mayoría o la mitad. ¿No es tenido en cuenta para nada eso o sí, doctora? Mira, lo que pasa es que depende de lo que se comprometa, como todo. Si yo como defensor voy a poner a mi prohijado a cantar, pues yo no lo voy a poner a hacer cosas imposibles, porque él solo no va a poder desarticular a toda la banda. Sino yo le digo, mire, señor fiscal, él le entrega a este y a este. Que se desarticule la banda o no, ya es otra cosa. Pero le entrego a esos 3, porque muchas veces lo que ocurre en bandas criminales o en general en delincuencia organizada es que uno quita las cabezas y llegan otros.
Entonces nunca desarticularía la banda porque la banda cambió fue de cabeza. Entonces lo que hace uno como defensor es decirle, no, mire, yo no le prometo que vamos a desarticular y acabar con toda la delincuencia en el país, no, yo le prometo lo que le puedo cumplir. Le entrego a este y a este, o le entrego a este. Se lo entrego y declaramos contra él. Usted no sabía de ese. Claro, los fiscales siempre le dicen a uno, yo ya sabía de ese y tengo en contra, dígame algo que yo no sepa. Siempre le están a uno buscando sacar más información. Entonces uno tiene que ser muy astuto como defensa para entregarle o saber que la fiscalía, negociar con la fiscalía en algo que ella le interese mucho. O sea, que al fiscal le interese mucho. Cabecillas, estructuras, entregarle información, por ejemplo, oiga, nosotros tenemos información de atentados terroristas que se van a realizar tal fecha, tal fecha, tal fecha. Le puedo entregar dónde se están armando las bombas, dónde se van a poner, contra quién van y que capture a la gente que está allá. ¿Estoy desarticulando la banda? No, pero estoy entregando muy buena información. Entonces uno tiene que proponer lo que puede lograr como defensa, en pro de su defendido, ¿no? Y que le sea atractivo al fiscal, para que nos aplique un principio. Y si no, no lo va a aplicar nunca. Porque tanto principios de oportunidad como preacuerdos son facultativos de la fiscalía si los hace o no. ¿Entendimos, doctor? Sí, doctora, muchas gracias. Listo. Doctor Gámez, continúa. Octavo, cuando la realización del procedimiento implique riesgos o amenazas graves a la seguridad exterior del Estado. Eso pasa mucho como en películas de espionaje, ¿no? Que uno ve que como que el Estado se la termina perdonando al más malo de todos porque es el héroe de la película, por decirlo así. Dicen, bueno, no le vamos a hacer nada. Pero es que a veces sale peor para el Estado perseguirlo que armar una guerra internacional. Por ejemplo, este tipo vino y delinquió, hizo y deshizo, pero resulta que tiene algún contacto muy especial con tal país que nos puede declarar la guerra y vamos a crear un conflicto internacional, entonces más bien dejémoslo quieto. O sea, la seguridad del país va primero. Entonces, pues perdonemos, que se vaya. Y ya. Eso sí no lo dejamos entrar nunca más, pero ya. Noveno, en los casos de atentados contra bienes jurídicos de la administración pública o de la recta administración de justicia, cuando la afectación al bien jurídico funcional resulte poco significativa y la infracción al deber funcional tenga o haya tenido como respuesta adecuada el reporte institucional y la sanción disciplinaria correspondientes. Esto es muy común y les va a pasar a ustedes cuando salgan a ejercer, si es que se dedican al derecho penal, que uno llega a hablar con los fiscales de la unidad de administración pública, que además son fiscales especializados de la unidad anticorrupción. Y ellos por lo general le dicen a usted, en mi fiscalía, ni preacuerdos ni principios de oportunidad, salvo que usted me desarticule una banda, de resto no me interesa nada hablar con usted. Y son súper groseros con la defensa. Y le dicen, es que el principio de oportunidad no procede para delitos contra la administración pública. Sí procede. Ahí le están diciendo, en delitos de casos contra la administración pública, siempre y cuando lo que usted haya hecho resulte insignificante frente a la afectación al bien jurídicamente tutelado, y segundo, si lo sancionaron disciplinariamente. Entonces le dicen a uno, no, pero como no lo han sancionado disciplinariamente, pues no le aplico esto. Sí es posible, yo lo logré. No les acabo de contar el caso de un servidor público, policía, que logramos sacar. Claro, nos tocó hacer de todo, en el buen sentido de la palabra legal, tocó dictar clases, tocó hacer videos, tocó pagarle a la víctima, indemnizarla por completo, perdón público. Ustedes siempre van a escuchar a los de principio de oportunidad pedir perdón público, lo hacen en audiencia. Yo tuve que ver a este pobre policía, entre comillas, pidiéndole perdón de rodillas casi al juez, llorando frente a su familia y a la sociedad, diciéndole, la embarré de lo peor, perdónenme, yo no debía haber hecho esto, tal vez por ignorancia o por lo que sea, pero no debía haberlo hecho. Y tienen que pedir perdón. Esas son muchas maneras con las cuales la fiscalía dice, ay, ya, no más. Además, porque realmente esto era como 800.000 pesos o 500.000 pesos que había recibido. Y se la perdonaron por eso. Pero en su momento el primer fiscal, al que le tocó el caso, sino que yo tuve la buena suerte que el fiscal se enfermó y lo cambiaron. Me dijo, no le aplico principio de oportunidad, doctora, a menos que él me entregue una banda completa, porque yo sé que hay una banda en la URI de no sé qué, en donde se realizó este caso,
que él me entregue toda la información, declare contra todos y yo se la perdono. Y yo, pero es que él, ¿qué va a saber de eso? Y él me decía, no, yo no me voy a poner a inventar. Y es la verdad, uno no se puede poner a inventar, es lo que es. Sino que pues nos cambiaron al fiscal y el nuevo fiscal fue un poco más abierto con la posibilidad y dijo, listo, si me cumple con todo, se lo aplico. Y lo aplico. Se puede aplicar principio de oportunidad en delitos de administración pública, aún sin sanción disciplinaria dentro del proceso. En ocasiones es más fácil con sanción disciplinaria, pero en otras no. ¿Listo? 10. En delitos contra el patrimonio económico, cuando el objeto material se encuentre en tan alto grado de deterioro respecto a su titular, que la genérica protección brindada por la ley haga más costosa su presunción penal y comporte un reducido y aleatorio beneficio. Listo. No sé si ustedes han escuchado de un cartel, por decirlo así, una banda, o no sé si son varias, que están dedicadas a robarse carros viejos por allá que luego deshuesan y venden las autopartes. Entonces, ¿qué pasa? También tienen abogados que conocen muy bien la norma y la utilizan en contra de la ley. O sea, utilizan la ley en contra de la justicia, más bien. Y dicen, ay, no, mire, pero lo capturaron robándose un Renault 4 que está más destartalado. Fiscal, mire, eso es un delito contra el patrimonio económico y el objeto material está tan dañado que a ustedes les sale más caro ponerse a perseguir eso que lo otro. Y hay fiscales que caen. Porque no ven lo macro. Y es que detrás de ese mercado de autopartes, de carros muy viejos que se roban para poderlos deshuesar, hay bandas criminales gigantescas. Entonces, no necesariamente es que por lo que usted se robó está muy dañado y entonces por eso le aplicamos el principio de oportunidad, sino es que además de lo que se robó, que esté muy dañado, yo no pueda haber una actividad macro de delincuencia detrás. Si no hay una actividad macro y lo que usted se robó es insignificante porque está muy deteriorado, podemos aplicarle un principio de oportunidad. ¿Listo? 11. Cuando la imputación subjetiva sea culposa y los factores que determinan califiquen la conducta como de mermada significación judicial y social. Listo. Delitos culposos se pueden aplicar fácilmente. Sí. No le escucho, doctora. La 12, doctor, por favor. Cuando el juicio de reproche de culpabilidad sea de tan secundaria consideración que haga de la sanción penal una respuesta innecesaria y sin utilidad social. Yo no sé si ustedes han escuchado el caso del señor que robaba chocolatinas, ¿se acuerdan? Sí. Que ustedes por allá, no sé, por ahí había gente que decía, ay, a este señor lo metieron a la cárcel por robarse una chocolatina y a los nules que se robaron no sé cuánto y tanto político corrupto nunca los meten a la cárcel y están infelices en las playas de no sé qué. Primero es mentira. Al señor nunca lo hicieron pagar ningún día de cárcel, nunca estuvo preso. Ese es uno de los casos más sonados de la Defensoría del Pueblo porque son cerca de 120 casos en contra de la misma persona. Este señor se mete a los almacenes de cadena literalmente a robarse una chocolatina. No se roba más. Y no es porque sea chocolatinómano, es porque tiene un problema de psicológico, se me olvidó el nombre, de cleptomanía. Entonces, ¿qué pasó? En el primero que lo capturaron, le aplicaron el principio de oportunidad porque en los delitos de homicidio, de hurto agravado, si tú pagas, si es la primera vez que te capturan y tú indemnizas al almacén, te la perdonan y te vas. Te aplican extinción de la acción penal por indemnización integral de perjuicios y se termina el proceso por preclusión. O sea, una. Luego lo capturaron otra. Volvieron y se la aplicaron. 3, y ya empezaron a decir, bueno, ¿este tipo qué? 4, 5, 6, y todos por Defensoría del Pueblo. Hasta que los defensores se reunieron y dijeron, algo pasa con este señor. Además, él actuaba en Bogotá, ¿no? Entonces la regional se dio cuenta que había un problema con él. Pidieron un dictamen psicológico y en el dictamen psicológico apareció la cleptomanía. Y entonces, este señor de las chocolatinas, que se me olvida su nombre, tiene 120 procesos
en Defensoría del Pueblo 120 procesos penales por robo de chocolatinas. Y entonces, en los que no logramos que apliquen preclusión por indemnización integral, solicitamos principio de oportunidad, precisamente por la causal que acaba de leer el doctor. Y tercero, en las que nos toca irnos a juicio por una chocolatina, nosotros pedimos que se declare inimputable. Y lo declaran inimputable. Luego de los 120 procesos no ha logrado condenarlo en uno. Eso es posible. Conocer el ejercicio claro del derecho penal brinda muchas oportunidades a las personas para buscar salidas a sus procesos que no impliquen obligatoriamente ni condenas, y aún si hay condenas, que no impliquen ir a la cárcel. Sigue, Doc. 13. Cuando se afecten mínimamente bienes colectivos, siempre y cuando se dé la reparación integral y pueda deducirse que el hecho no volverá a presentarse. ¿Esta saben a quién se la aplicaron? A la EPA Colombia. La señorita no afectó mínimamente los bienes colectivos. Ella fue y rompió una estación de Transmilenio, ¿no? Rompió un vidrio y rayó con no sé qué, y bueno. Después, obviamente, de todos los disturbios también le echaron la culpa a ella de cosas que no habían pasado y que ella no había hecho, pero le tocó pagar. ¿Qué hizo ella? Ella pagó integralmente lo que le pidieron que pagara, no fueron 2.000 millones de pesos, fueron como 45 millones de pesos que pagó. Indemnizó integralmente al Estado, pidió perdón ante el juez de control de garantías a toda la sociedad, no sé si ustedes vieron la audiencia, y prometió que jamás lo volvía a hacer. Y el juez de control de garantías le aplicó el principio de oportunidad y le prohibió volver a usar redes como condición. AEPA Colombia. Estos son las clases de cosas que en las noticias a ustedes no les explican, o que no le explican a la gente en general. Y no es que se le hayan perdonado porque sí. Es que la vieja tuvo que pagar y indemnizar, pedir perdón, prometer, de todo, terminó sancionada durante un buen tiempo sin usar redes sociales y demás por la cochinada que hizo. Pero no fue que se la dejaron ir así nomás. Le aplicaron un principio de oportunidad con suspensión de procedimiento, tuvo que pagar, indemnizar, pedir perdón, no sé qué, si sé más. Duró un tiempo sin redes sociales, castigada y demás, y ya, volvió. Y donde lo vuelva a hacer, le va a ir terrible. Ella ya sabe que el principio de oportunidad se lo aplican solo una vez cada 5 años. Si se mete en eso, otra vez, o en cualquier otra conducta que le dé por mechonear a alguna nena por ahí, lesiones personales, lo que sea, no se la van a perdonar. No le aplican principio de oportunidad en ningún otro proceso. Pase lo que pase. Sigue, Doc. Doctor Gámez. Aló, ¿me escucha, doctora? 14. Cuando la persecución penal de un delito comporte problemas sociales más significativos, siempre y cuando exista y reproduzca una solución alternativa adecuada a los intereses de las víctimas. Quedan excluidos en todos los casos los jefes, organizaciones, promotores y financiadores del delito. Esto está pasando mucho con los procesos que se llevaban en su momento en la justicia ordinaria contra las FARC. Entonces, cuando inicialmente empezó la mesa negociadora, se suspendieron todas las órdenes de captura que habían contra los cabecillas de la mesa negociadora del proceso de paz, y cuando finalmente se consolidó, se hizo una clase de perdón, por decirlo así, y se dejó en paz a los cabecillas. Pero los demás entraron a la jurisdicción de la Jurisdicción Especial para la Paz, y allá, a la JEP, allá se están sancionando por conductas distintas. Es decir, los procesos de la ordinaria pasaron a la JEP. ¿Listo? Pero quien no cabe en la JEP, a quien no aceptan allá, le toca por la ordinaria. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dice, es posible que la persecución penal implique problemas sociales más graves, donde yo esté persiguiendo penalmente a un senador del partido FARC
puede generar un problema social. Pero ojo, si el senador del partido FARC está delinquiendo, no se la perdonamos. Entonces se las perdonamos por lo que hizo antes de ser senador de las FARC, porque eso entró en un proceso. Pero si usted vuelve y resulta metido en problemas, no se la vamos a perdonar. ¿Qué fue lo que le hicieron a este señor Santrich? Que terminó abandonado el Congreso, se retiró de la JEP y volvió a las montañas a seguir delinquiendo. ¿Listo? Sigue, Doc. 15. Cuando la conducta se realice excediéndose de una causal de justificación, si la desproporción significa un menor valor jurídico y social, explicable en el ámbito de la culpabilidad. Esta es una causal muy especial porque es una de las de exceso del artículo 32. Exceso en la legítima defensa, exceso en el estado de necesidad, exceso en la obediencia legítima, exceso en el deber funcional, exceso en alguna de las causales que permiten el exceso dentro del artículo 32. Y dice, mire, no siempre que haya exceso le puedo aplicar el principio, pero es posible hacerlo siempre y cuando la desproporción, o sea, lo que usted hizo en el exceso, sea menor frente al bien jurídico y además sea entendible, entre comillas, ese exceso. Si es comprensible dentro del punto de vista de la culpabilidad, en el sentido en que cualquier persona podría haber hecho lo mismo que usted y haber incurrido en ese exceso, es posible que le aplicamos un principio de oportunidad. No he visto el primero, pero está establecido que se puede hacer. Sigue, Doc. 16. Cuando quien haya prestado su nombre para adquirir o poseer bienes derivados de la actividad de un grupo organizado, al margen de la ley o del narcotráfico, los entregue al Fondo para Reparación de Víctimas siempre que no se tratare de jefes, cabecillas, determinadores, organizadores, promotores o directores de la respectiva organización. Listo. La causal es clarísima. Dice, si usted se puso de testaferro del narcotráfico, se la perdonamos si entrega todos los bienes. Pero si logramos determinar que usted es uno de los cabecillas, de los determinadores de la conducta, de los organizadores, promotores o directores de esa organización criminal dedicada al narcotráfico, así entregue todos los bienes, no se la perdonamos. ¿Listo? 17. Fueron declarados inexequibles. El 17, Sí, perdón. El 18, doctor. El 18. Adicionado Ley 1474 del 2011, artículo 40, principio de oportunidad para los delitos de cohecho. Cuando el autor participe en los casos de cohecho, formule la respectiva denuncia que da origen a la investigación penal, acompañada de evidencia útil en el juicio y sirva como testigo de cargo siempre y cuando repare de manera voluntaria e integral el daño causado. Los efectos de la aplicación del principio de oportunidad serán revocados si la persona beneficiada con el mismo incumple con las obligaciones en las audiencias de juzgamiento. El principio de oportunidad se aplicará al servidor público si denunciare primero del delito en las condiciones anotadas. Parágrafo primero. En los casos de tráfico de estupefacientes y otras infracciones previstas en el capítulo segundo del título 13 del Código Penal, terrorismo, financiación de terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, solo se podrá aplicar el principio de oportunidad cuando se den las causal cuarta o quinta del presente artículo, siempre que no se trate de jefes, cabecillas, determinadores, organizaciones, promotores o directores de organizaciones delictivas. Parágrafo 2. La aplicación del principio de oportunidad en los casos de delitos sancionados con pena privativa de la libertad, cuyo límite máximo exceda de 6 años de prisión, será proferida por el fiscal general de la Nación o por quien delegue de manera especial para tal efecto. Parágrafo 3. No se podrá aplicar el principio... Para ahí un momento, doctor. ¿Leo ese tercero? Ya ahorita, Okay. mi doctor Gámez.
Primero, en la causal 1 nos dijeron que solo se podían aplicar para los delitos cuya pena máxima no excediera los 6 años. Aquí nos están diciendo, ojo, después, en los delitos que tienen más de 6 años, también se puede aplicar el principio de oportunidad, siempre y cuando el fiscal superior lo autorice. El fiscal general de la nación autorice la aplicación del principio. Entonces, a mí me ha tocado hacerlo también, o sea, la mayoría de los delitos ¿cómo se llama? De delitos contra la administración pública, la pena es superior a 6 años. Entonces, en el caso del policía que les comento, el fiscal envió la solicitud a la oficina de la Fiscalía General de la Nación y el fiscal general de la Nación autorizó el principio de oportunidad. O sea, miren que no es tan fácil de hacer. Mira todo lo que tuvimos que hacer para que a este policía lo dejaran irse. Entonces, doctores queridos, si alguno de ustedes es policía y me está escuchando, ojo, a nosotros los servidores públicos nos dan más duro porque nosotros somos ejemplo a seguir. No somos ciudadanos normales. Entonces hay circunstancias dentro del ejercicio, sobre todo de los compañeros que son patrulleros, en donde uno ve que todos lo hacen y considera que por eso está bien. Y no es así. Una cosa normal, entre comillas, dentro del ejercicio de patrulleros, de recibir, de cargar, de llevar, de aceptar adendas, dinero, o sea, si usted no esté haciendo nada ilegal, sino como un regalo, se puede constituir en un delito de peculado. En un delito, perdón, contra la administración pública y les puede dañar su hoja de vida. Entonces, como servidores públicos, además los fiscales y los jueces son supremamente radicales con los servidores públicos. Por lo mismo, porque dicen, es que usted es ejemplo. Si usted fuera un ciudadano común y corriente, yo lo entiendo, pero es que usted es un servidor público. Usted es imagen estatal, entonces con usted somos más duros cuando cae en manos de la ilegalidad. ¿Listo? Parágrafo 3, doctor. No se podrá aplicar el principio de oportunidad en investigación o acusaciones por hechos constitutivos de graves infracciones al derecho internacional humanitario, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio, ni cuando tratándose de conductas dolosas la víctima sea un menor de 18 años. Parágrafo 4. No se aplicará el principio de oportunidad al investigado, acusado o enjuiciado vinculado al proceso penal por haber accedido o permanecido en su cargo, curul o denominación pública con el apoyo o colaboración de grupos al margen de la ley o del narcotráfico. Listo. Listo, doctora. Gracias, doctor Gámez. Muy amable. Doctores, Sí, señora. ¿dudas Mucho hasta gusto. ahí? Ok. Les voy a rogar el favor, por lo que les estaba diciendo al inicio de la clase, que paremos acá. Les ruego, por favor, yo ya les expliqué el resto de los artículos que no leyó el doctor por tiempo, que serían el 325, 26, 27, 28, 29 y 30. Les ruego, por favor, que los lean, porque mañana abrimos clase con las dudas que tengan sobre el principio de oportunidad. Si no hay dudas sobre el principio de oportunidad, hacemos un caso con miras a exoneración para saber quiénes presentan parcial. ¿Listo? Y si no, y después de eso continuamos con medicina legal. ¿Listo? Aquí terminaríamos la parte de procedimiento penal. Doctores, que estén muy bien. Bendiciones. Nos vemos mañana. Doctora. Por favor, Vale, doctora, que esté muy bien. Muchas Gracias, gracias. doctora, muy amable. estén muy bien. Hasta luego. Muy amable.